Muchas gracias, señora presidenta. Pedro Sánchez siempre se disfraza de estadista cuando viene a esta Cámara, como si estuviese huyendo de algo o como si estuviese ocultando algo. Siempre regresa muy ufano de sus giras, porque solo en el extranjero puede pasear sin ver el rastro de ruina y de indignación que generan sus políticas. De hecho, hoy se ha mostrado aquí muy orgulloso y muy satisfecho por las palmaditas, los besos y las carantoñas multimillonarios en Davos. Pero eso quizá le hace olvidar los pitidos, los abucheos y los reproches de las clases populares en España, que le hacen a usted necesitar perímetros de 500 metros para celebrar sus actos y recurrir a un marketing de líder norcoreano jugando a la petanca con sus propios afiliados. Le cuesta ver al señor Sánchez el rastro de las políticas, no que él ha decidido, que le han dictado sus jefes de aquí y también sus jefes de allí fuera. Unas y otras políticas terriblemente perjudiciales para los intereses de los españoles y para el bienestar de los españoles. Señor Sánchez, no hay propaganda ni prensa financiada suficiente que pueda ocultar su concepción de la política, una mezcla de autocracia en el interior y de sumisión en el exterior. La realidad siempre termina saliendo a la luz, y a usted ya se lo han reprochado varios eurodiputados extranjeros esta misma semana en el Parlamento Europeo. Usted no ha explicado a los españoles qué le han dictado esos billonarios con los que se codea para arreglar el mundo con sus disparates ideológicos. Si vamos a padecer más restricciones de las extremistas políticas climáticas, más limitaciones al campo y a la industria, aunque a usted aquí se le llena la boca con reindustrializar, pero no dice cómo, si las fronteras van a ser más abiertas, ya que ha arremetido frente a esos que dice que queremos cerrar las fronteras a cal y canto, o se ha atrevido usted a decir a los españoles que los violadores que salen a la calle salen por sus leyes y por culpa de su gobierno y por culpa del presidente del gobierno, se ha atrevido a decirles que los jóvenes no van a poder acceder a una vivienda ni a formar una familia. Les ha dicho también que la calefacción va a ser más cara porque usted y su mayoría parlamentaria, con la única oposición de Vox en este Parlamento, impiden que los españoles puedan explorar y explotar sus fuentes de energía, las fuentes de energía que hay en España. Por cierto, no nos ha contado qué le han dicho, ya que le he visto a usted muy preocupado con la detención del núcleo de la Tierra. Yo también, es verdad que esta noche me ha costado conciliar el sueño pensando que el día podía cortarse, según he leído, en algo menos de una fracción de segundo, pero me gustaría saber qué le han propuesto en Davos. Tenemos que comer más grillos, tenemos que cerrar más industria, tenemos que votarle todos a usted. ¿Qué es exactamente lo que le han dicho los millonarios? A mí lo que me interesa es que usted diga la verdad a los españoles. Y le preguntaba por eso porque no se la ha dicho. Y si usted ha dicho algo a los españoles, no es verdad, porque no es verdad nada de lo que usted dice, porque la primera piedra de la edificación de este Gobierno ha sido la mentira a los propios electores socialistas. Se lo he dicho muchas veces, pero tengo el deber de repetirlo. Nadie puede fiarse de usted. No hay gobierno europeo comprometido con Ucrania y con la defensa de su soberanía que pueda fiarse de usted y de su Gobierno, porque no hay más que ver su Gobierno y sus socios de gobierno y de investidura para entender la desconfianza que genera usted cada vez que sale fuera de nuestras fronteras. Usted tiene en su gobierno, usted, a los aliados de Putin en el Grupo de Puebla, a todos los aliados de Putin en el Grupo de Puebla. Sí, tiene en su propio gobierno, y algunos de ellos ya están riéndose aquí, a miembros destacados del Grupo de Puebla. Y el Grupo de Puebla es el gran sostén de Putin en toda Hispanoamérica. Señorías, ojalá la guerra de Ucrania nos hubiese conducido a un debate superior en la Unión Europea, porque la tibieza y las políticas energéticas suicidas son las que han permitido que Putin se sintiese fuerte y con capacidad de perpetrar su agresión contra el pueblo ucraniano cuando ya tenía a una Europa, con Alemania al frente, totalmente dependiente del gas ruso. Y ahora viene usted aquí a hablar de la defensa común. ¿Pero cómo va usted a hablar de la defensa común, señor Sánchez? No tiene legitimidad para hablar de la defensa común y de seguridad. Viene a presentar un aumento de inversiones, nuevas medidas para proteger a los europeos,
Pero su problema es que quería eliminar el Ministerio de Defensa. Usted gobierna, usted, con los herederos políticos de los terroristas, con su apoyo, con gente condenada por pertenecer a banda armada, y nos viene a hablar de seguridad. Ponen en libertad a criminales, a sediciosos y a depredadores sexuales. Ustedes, y nos hablan de seguridad. Y viene usted aquí hoy hablando también de soberanía energética. No es posible. No es posible debatir seriamente sobre energía con aquellos que han condenado a los españoles a la dependencia energética. No puede venir a esta Cámara a hablar sobre un futuro diferente para España mientras no deroguen ustedes las leyes aprobadas en este Parlamento, insisto, que impiden explorar nuestros propios recursos energéticos. Venía aquí a lamentarse de que 3 países concentran el 90% de la producción de litio: Australia, Chile y China. Pero claro, España tiene la segunda mina de litio más grande del mundo, que no podemos explotar por sus caprichos, por su ideología extremista, por su fanatismo climático, y se queja de nuestra dependencia. Diga la verdad a los españoles, deje elegir a los españoles, permítales votar si los españoles quieren poder explotar sus propios recursos y no ser dependientes de otras naciones. No basta con palabrería en esta tribuna. Usted y buena parte de los dirigentes europeos, señor Sánchez, representan a esa generación de políticos que han llevado a Europa al borde del precipicio y que han traído la inseguridad a las calles con cientos de delitos importados que antes ni conocíamos en Europa, ni conocíamos en España. Las avalanchas en las fronteras, que permanentemente tratan de pasar por encima de nuestros servidores públicos, la dependencia energética de terceros países, la destrucción de la industria y de las clases medias, y todo en beneficio, sí, aunque usted se ría, de la China comunista y de sus aliados. Por lo tanto, todo al gusto de Putin. Porque China es un muy buen ejemplo de su debilidad. Yo sé que no me entienden, se encogen de hombros. Es mutuo, nosotros tampoco les entendemos a ustedes. Usted tiene la costumbre de ridiculizar nuestras propuestas, pero meses después la realidad se impone y tiene que asumir una cura de humildad. Lo ha hecho ahora, decidiéndose a bajar el IVA de algunas cosas que precisamente Vox propuso y usted se negó, pero también ocurre con el régimen chino. China, señorías, tiene que pagar por expandir el virus, por mentir descaradamente al mundo y por haber arruinado las economías de todo el planeta. Y en lugar de eso, ¿qué hacen ustedes? Pues en lugar de enfrentarse a China, le dicen a un vecino de Palencia o de Soria cómo tiene que vivir para combatir el apocalipsis, del que el principal responsable sería precisamente China, porque 23 de las 25 ciudades más contaminantes del mundo son chinas. Y ese es el problema, que mientras aquí se deslocaliza el empleo, se desmantela la industria, otros siguen contaminando. Y aún tiene el rostro de venir a esta Cámara como si fueran ustedes los amos del mundo, como si pintasen algo cuando en realidad se limitan a cumplir las exigencias de unos y de otros de fuera, de Marruecos, por ejemplo. Usted aún no ha explicado el cambio de política internacional en relación con el Sáhara, país del que cobran tantos socialistas en España y en Europa y al que han rendido y entregado a su partido. Porque está muy bien hablar de soberanía y de seguridad alimentaria, pero estaría mucho mejor proteger a nuestros productores, a nuestros agricultores, a nuestros pescadores, que tienen que competir en condiciones de desigualdad, en condiciones absolutamente desleales e injustas. Como, por ejemplo, los agricultores del tomate. Señorías, no sé si saben que en los últimos 5 años las ventas de tomate de Marruecos a los Estados miembros han aumentado en el 38%, mientras que las de España se han disminuido en un 24%. Todo al servicio de intereses ajenos, todo al servicio de esos billonarios a los que luego nos dice aquí que quiere combatir, con los que ahora se fotografía, que lo mismo pisotean con sus ideologías extremistas, la biología, que la geología, que la lógica. Todos aspiran a decirnos cómo tenemos que vivir y todos aspiran a hacerlo, además, sin presentarse a las elecciones y robando soberanías y democracias a lo largo y ancho del planeta. Ellos siempre igual de bien y las clases medias y populares cada día peor.
¿Qué más cosas han decidido a espaldas de los españoles y del resto de los ciudadanos europeos, señor Sánchez? ¿Qué nuevas restricciones a empresas, a nuestro campo, a nuestra manera de vivir han preparado y conoceremos en los próximos meses? Sea valiente y responda. Tenga la audacia del comisario Bretón, que el otro día en Madrid confesó y vino a decirnos que no pasaba nada, que siguiésemos produciendo los coches de combustión que ya no podremos comprar y con los que no podemos entrar a nuestras ciudades, porque se los venderemos a África. ¿Qué mezcla de colonialismo y de racismo más asqueroso tienen algunos burócratas? Por cierto, y esto se lo saco yo, porque usted solo lo insinuaba, para centrar luego el debate. Se lo saco yo. Ahora parece que les preocupa que las mujeres reciban más información durante el embarazo, que todas las mujeres reciban más información durante el embarazo, porque tras la propuesta de Castilla y León salieron todos sus satélites mediáticos a decirle al Partido Popular lo que tenía que hacer. Pero ¿quién está en contra de ofrecer más información, más asistencia y más alternativas a las mujeres embarazadas? ¿A qué temen? ¿Qué quieren ocultar? Silencio, por favor. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Tienen algún problema con el consentimiento informado, por ejemplo? ¿Por qué no se puede permitir que una mujer, si quiere, escuche el latido de la vida que lleva dentro? Explíquenlo ustedes, que son ustedes los que tienen mucho que ocultar. Y ustedes, señorías del PP, ¿por qué han desautorizado a un gobierno cuya Consejería de Sanidad de su propio partido ha anunciado en rueda de prensa, con nota de prensa y a través de su propio consejero medidas que, insisto, solo ofrecen más información, asistencia y alternativas? ¿Necesitaban el permiso del Partido Socialista o de Prisa? Cuando negociemos algo con ustedes, ¿vamos a tener que ir a pedir permiso a estos señores? Estaría bien saberlo. Díganoslo para futuros pactos. ¿Cómo responde el PP a la ofensiva de Prisa y del Partido Socialista? Anunciando que quiere pactar con Sánchez, con la zarandaja esta de la lista más votada, en este momento para repartirse el poder con Sánchez en autonomías y en municipios con una propuesta totalmente antidemocrática y que ataca a la democracia parlamentaria. Y la vuelta al viejo bipartidismo. Los españoles, señorías, merecen una alternativa y por eso sus declaraciones y sus acuerdos de estos últimos días son tan peligrosos. Y gracias a Dios, los españoles, la mayoría, se han dado cuenta y se han producido manifestaciones masivas ante el peligro que representa este Gobierno. El 1 de diciembre, una en Madrid y otra el pasado 21 de enero. Les hemos escuchado también decir que hay que dar la batalla cultural contra Vox, con la que está cayendo y con los límites que está traspasando este Gobierno. Ahora la prioridad es la batalla cultural contra Vox. Bueno. Mientras tanto, este Gobierno, en Davos, amenaza a la oposición en términos bélicos. Y eso tiene su consecuencia. Por ejemplo, hoy mismo, que la señora Ayuso ha sido hostigada, ha sido escracheada en una universidad, con el permiso y con el aliento del Gobierno. No cabe ninguna duda, porque cuando ellos amenazan, otros actúan. Y es lo que Vox viene padeciendo desde hace 4 años, señorías. Señorías, tenemos que estar a la altura frente al peor gobierno de nuestra historia. No tengan miedo. Es verdad que lo que está sucediendo es inaudito en una democracia. Un gobierno que miente y da la espalda a los ciudadanos, que asalta instituciones y organismos de control, que atropella derechos y libertades con sentencia constitucional, además, que nos condena a los bandazos en política exterior, que nos condena a la inseguridad y a la dependencia por ello, que ha comenzado un proceso de destrucción de las instituciones como sus aliados en Hispanoamérica, que está troceando el Estado como paso previo a trocear la nación y que se pone al servicio de golpistas, de los delincuentes, de corruptos y de multimillonarios. Señorías, nunca ha habido tantos motivos para censurar a este Gobierno, porque ninguno de los pilares sobre los que se sostiene un país democrático existe hoy en España. Las fronteras vulneradas, la unidad amenazada, la seguridad en entredicho, especialmente la de las mujeres, la economía por los suelos, la soberanía socavada porque se reciben órdenes de fuera, la corrupción institucionalizada, la Constitución por los suelos
la democracia y el Estado de Derecho deteriorados, y el Gobierno a favor de los enemigos de España y una mayoría parlamentaria al asalto de toda institución independiente. Concluyo. Lamentamos haber acertado en nuestro diagnóstico durante estos años y muy especialmente en la moción de censura. Las conclusiones que hoy presenta el señor Sánchez no son más que una muestra más de la deriva a la que ustedes han arrastrado a toda Europa. Y por eso los demás tenemos una responsabilidad como españoles y como constructores de Europa desde antes de que existiera la Unión Europea. Y la responsabilidad es que Europa se parezca más, que la Unión Europea, mejor dicho, se parezca más a Europa y menos a los delirios de los burócratas. Nosotros creemos que otra Europa es posible, una que defienda la libertad individual, la soberanía nacional y la cooperación entre las naciones, el derecho a disentir de los poderosos, la libertad de expresión y el derecho a la vida. Muchas gracias. Gracias, señora Abascal.